Vamos a dibujar un icosaedro y luego hacemos su truncamiento de tipo 2 para obtener el balón de fútbol, el icosaedro truncado, que es un poliedro arquimediano. Hay otra versión de otro poliedro arquimediano para el nuevo balón de fútbol, más esférico que el anterior. Pero bueno, vamos a hacer el más sencillo. Entonces lo primero dibujamos el icosaedro. Para ello dibujamos un polígono, escribimos polígono o bien venimos aquí, número de lados 4, enter, L, enter, y pongo aquí el lado. Voy a hacerlo de manera que sea horizontal el primer lado, el de la base, entonces pongo F8 y ya me lo hace horizontal. Por último voy a darle tamaño 10. Bueno, ya tengo ahí el cuadrado, me puedo acercar con la ruedecilla del ratón o con el zoom, este que tengo aquí, o escribir Z o escribir zoom. Y ahora cojo una circunferencia, hago centro en el punto medio y cojo esta distancia. Bueno, por último hago una línea y prolongo desde aquí hasta aquí. Bueno, ya tengo que esto realmente es un rectángulo áureo. Acabo de construir un rectángulo áureo y me va a servir para hacer ahora otro cuadrado. Vengo a polígono, cojo aquí, número de lados 4, L, enter, y ahora marco aquí esta longitud para el lado. Bueno, pues ya sé que lo voy a hacer ahora en otro color, color rojo. Sé que respecto a este cuadrado va a ser la base del cubo que contiene a un icosaedro cuya arista tiene esta longitud. O sea que esta arista en rojo es la longitud del icosaedro inscrito en el cubo, que tiene por arista todo esto, mientras que lo que nos queda aquí sería la arista del dodecaedro. Bueno, pues vamos a hacer entonces el icosaedro. Para eso desplazamos ese segmento y lo copiamos y lo giramos 90 grados. O si queremos trabajamos solo con esto. Con esto en principio ya nos llega. Bueno, copiamos también el cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es centrar esta figura. La copiamos y la centramos en estas aristas del cubo. Por último hacemos una polilínea, venimos aquí, polilínea, o escribimos polilínea, venimos aquí al punto medio, unimos con este, con el punto medio otra vez, con este punto, con este y con este. Enter. Bueno, tenemos ya aquí el contorno de un icosaedro regular. Copiamos este detalle y por último vamos a extruir. Escribimos EXT y pinchamos en el objeto y le damos la longitud desde aquí. Bueno, ya lo hizo, cogió ya el objeto original, es igual el tamaño, lo tenemos ahí en 3D. Entonces lo copiamos dos veces, copia, una vez y dos veces. El tamaño no importa porque vamos a calcular la intersección. Entonces vamos a colocar, hacer este, por ejemplo, de color azul claro, y vamos a hacer este de color, por ejemplo, vamos a poner verde, o mejor violeta, magenta. Bueno, pues tenemos estas tres figuras tridimensionales. Bueno, una vez que tenemos ya los tres prismas, los vamos a copiar. Y ahora hay que tener cuidado en la colocación de los mismos. Entonces los voy a colocar aquí. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el prisma rojo, tenemos que está alargado en esta dirección, ¿no? Bueno, si cogemos esto realmente en esa misma dirección, lo coloco aquí, no va a salir en la intersección la figura que quiero buscar. Entonces, más bien debería tenerlo así inclinado. Entonces mejor voy a coger este objeto, lo voy a copiar
y una vez que lo tengo ahí lo voy a girar en el plano G, Enter. G en el plano es giro y cojo punto de base por ejemplo, y ángulo de rotación 90, con lo cual, como vemos, la posición debe ser esta para que esté en concordancia la planta y alzado. Si nos fijamos, esta figura en planta está esto invertido. Bueno, ya tenemos entonces aquí esta figura que, como vemos, es esta misma pero girada 90 grados. Si representáramos el alzado, está girado 90. Entonces esta la desplazamos, ya que vamos a trabajar con estas, y esta pues le voy a dar el color, por ejemplo, amarillo. Bueno, entonces la planta y alzado ya está en concordancia, con lo cual ya puedo desplazar de Enter y traerla aquí. Aquí al centro de esta arista. Bueno, tenemos esas dos. Como vemos, estas dos caras están coplanarias, podrían no estarlo, pero así he tomado bien la referencia de este punto. Y por último debo colocar esta también, que se cruce. Como vemos, los tres prismas se interfieren a 90 grados, siguiendo las direcciones de los ejes cartesianos, ¿no? Bueno, entonces decía, respecto al perfil, ese es el perfil. Vamos a ver si el perfil está bien colocado o debemos girarlo. De repente, si coloco esto aquí, en el perfil debe quedar también girado 90 grados. Entonces, más bien sería este. Entonces, escribo G, Enter, pincho en el objeto, Enter, pincho un punto y ángulo de rotación, vamos a poner 90. Bueno, ahora efectivamente sí, tenemos que esta figura, como vemos, esta forma plana que tenemos aquí, esta forma plana anterior, respecto a esta, está girado esta a 90 grados, con lo cual ya nos vale, ya lo podemos desplazar. Entonces nos acercamos, entonces ahora despreciamos este de Enter, lo quitamos de en medio, lo ponemos aquí y desplazamos este de Enter, y ahora sí que debemos colocarlo de manera que el centro, el punto medio de la arista, venga a parar a este vértice de la figura, con lo cual ahora efectivamente vemos que se cumple lo que decíamos, que siempre respecto a la figura adyacente está girada a 90 grados, esta está girada a 90 grados y esta respecto a la de abajo, esta también giradas 90 grados. Bueno, tenemos ya la colocación idónea, con lo cual puedo copiar las tres figuras por si necesito luego rescatar esto, y una vez que las tengo copiadas, ya en la intersección voy a tener la siguiente figura. Entonces vengo a intersección, escribo intersección o escribo INT, Enter, o pincho en el icono y pincho entonces en la figura. Bueno, pues ahí vemos un dodecaedro con pentágonos que son irregulares. Alguien me dirá, bueno, pero es que esto no es el icosaedro. Bueno, pero es que efectivamente para obtener el icosaedro ahora habrá que cortar siempre de esta manera. Entonces vamos a hacer un corte. Entonces hacemos CO, Enter, pinchamos en la figura, Enter, tres puntos, Enter, marcamos aquí este punto y este punto, con lo cual nos quedamos, señalamos el lado con el que nos quedamos y ahí está ya cortado. Bueno, una vez que tenemos ya este corte, hacemos lo mismo, CO, Enter, cogemos el objeto, Enter, tres puntos, Enter, y marcamos entonces este punto y este punto de aquí. Y ahora nos quedamos con este lado. Hacemos lo mismo con la otra esquina, CO, Enter, designar objetos, Enter, tres puntos, Enter, y cogemos entonces este punto
este y este. Y quedarnos con este lado. Y por último, CO, Enter, designar objetos este, Enter, 3 puntos, Enter, primer punto en el plano, segundo punto en el plano y tercer punto en el plano y quedarnos con la parte interior. Bueno, ya tenemos el icosaedro en su parte superior, 3DO, Enter, y vemos que ahora tendríamos que hacer lo mismo en la parte inferior, pero podemos hacerlo más fácil. Como la figura es simétrica respecto a este plano de simetría, entonces podemos cortar la figura, CO, Enter, Enter, y vamos a cortarla por 3 puntos, Enter, primer punto en el plano, segundo y tercero, y quedarnos con esto. Con lo cual tenemos la mitad de un icosaedro. Lo vemos con la órbita. Aquí tenemos la mitad. Bueno, para concluir, duplicamos esto. Si queremos lo copiamos, escribimos copia o CP, o bien en este icono. Y ahí tenemos ya la forma copiada. Para duplicar esta figura, hacia abajo escribimos simetría 3D. Pinchamos en el objeto, nos va a pedir un plano de simetría definido por 3 puntos. Un punto, por ejemplo, otro punto aquí y el tercer punto. Y mantener ambos lados, borrar objetos originales, no. Bueno, ahí tenemos ya nuestro icosaedro. Está dividido en dos partes, podemos unirlo con este comando, o bien escribir unión, o bien escribir el alias uni. Hacemos esto y ya está convertido en un icosaedro regular. Bueno, escribimos 3DO para verificar bajo todos los puntos de vista que efectivamente es un icosaedro regular, ahí lo tenemos, ¿no? Y ahora vamos a truncarlo de manera que obtengamos el poliedro arquimediano. Entonces lo primero lo guardamos, archivo, guardar como, y le damos el nombre del poliedro regular, icosaedro. Bueno, tenemos la figura, resulta algo incómodo que tenga varias caras de distintos colores. Podemos cambiarlo todo a un mismo color, ya que es una sola entidad, un solo objeto. Pues vamos a venir aquí, pinchamos en él y le damos color, por ejemplo, azul. Y ahí tenemos, ahora es más fácil de distinguir. 3DO, Enter. Bueno, le damos a salir y nos ponemos en otra vista. Bueno, tenemos ya el poliedro y ahora vamos a truncarlo. Desplazamos este para trabajar con más comodidad sin objetos cercanos. Nos acercamos al poliedro en cuestión y podemos seccionarlo bajo varios puntos. Entonces lo primero, si escribimos div, que es divide, si pincho aquí selecciona todo el objeto. Entonces para hacer el divide con precisión vamos, por ejemplo, a marcar primero un segmento que venga de aquí a aquí. Y ahora escribimos divide, div o div, segmento que se va a dividir este. Número de segmentos 3, Enter. Bueno, tenemos ya ahí 3 divisiones, hacemos lo mismo. Vamos a coger mejor color rojo para que se vea mejor.
Hacemos otro segmento, por ejemplo, que venga desde este punto hasta este, y hacemos otro segmento, por ejemplo, que venga de este punto hasta este. Vamos a hacer lo mismo con los segmentos rojos. Entonces escribimos div, enter. Define objeto que se va a dividir este rojo y número de segmentos 3. Y ahora escribo div, enter, objeto que se va a dividir este y número de elementos o segmentos 3, enter. Bueno, con lo cual ya puedo hacer un corte CO definido por esas divisiones, enter, 3 puntos de corte, y entonces cojo primer punto, segundo punto y tercer punto, y mantener ambos lados sí, enter. Le he quitado esta esquina. Tendría que hacer lo mismo con todas las esquinas, y ese es el procedimiento para obtener la nueva figura. Bueno, una vez que tengo esto, lo voy a girar ligeramente. Ahí tengo ya la figura cortada. Entonces, si nos fijamos, puedo hacer, como aquí tengo 5 esquinas, puedo hacer esto mismo en las 5 esquinas. Voy a intentar hacerlo de la siguiente forma. Voy a girarlo ligeramente y voy a hacer un eje de revolución para que quede claro. Un eje para hacer una matriz que pase por este punto y por este punto. Bueno, ya tengo ahí el eje. Voy a coger esta pirámide la voy a poner, por ejemplo, en color amarillo y la voy a desplazar, ya no me sirve. En principio, pincho en la pirámide amarilla y la desplazo en una dirección. Bueno, pues voy a hacer esta figura 5 veces en torno a este eje. O sea, la voy a repetir 5 veces y luego calculo la intersección de esas nuevas figuras. Vale. Con lo cual escribo 3 de array, que es una matriz polar, enter, designar objetos, enter, tipo de matriz polar, p, enter, número de elementos 5, enter, ángulo que gira 360, girar objetos en torno al eje sí, centro de la matriz pues va a ser el eje de revolución. Ahora ya tengo las 5 figuras, una de ellas le falta un trozo, pero como están superpuestas todas, entonces por eso aparecen completas, sin el hueco piramidal. Por último voy a calcular la intersección de las 5. Bueno, pues ya he hecho en realidad esa sección para todos los casos, ¿no? Que tenemos el hexágono. Vamos a darle aquí al encuadre. Podemos, como solo tenemos 2 puntos para hacer el plano de corte, podemos hacer otra vez la matriz polar espacial, 3 de array, enter, designamos objetos, el hexágono, enter, tipo de matriz polar, p, enter, número de elementos, podemos coger si queremos 5, enter, y ahora giramos la circunferencia completa y centro de la matriz, bueno, ya tenemos ahí por donde hay que cortar. Hacemos el corte CO, enter, designar objetos que cortar, pues lo que queda del icosaedro, enter, 3 puntos, enter, primer punto del plano, segundo punto del plano y tercer punto, y quedarnos con esto. Bueno, tenemos ya ahí otro corte. Podemos hacer aquí el último corte y ya vamos a obtener la figura. Entonces copiamos esta figura aquí para tenerla al lado y ahora nos acercamos, la colocamos en esta esquina para obtener aquí la figura. Entonces ali, que es esa línea, enter, pinchamos en la figura
Y tenemos entonces el vértice que venga, por ejemplo, aquí. Este punto, por ejemplo, que venga aquí, a un punto cercano. Y vamos a poner, por ejemplo, el tercer punto que venga aquí. Bueno, como vemos ya tenemos entonces colocado esa pieza, con lo cual ya podemos hacer el corte ahí. CO, Enter, designar objetos, Enter, 3 puntos de corte, Enter. Tenemos entonces aquí el punto final, y y quedarnos con esto. Desplazamos, cogemos esta figura, la desplazamos. Bueno, pues realmente la mitad de la figura pasa por este punto y por la mitad de esta arista, ¿no? Entonces hacer otra vez la matriz espacial, escribimos 3 de array, Enter, designar objetos, Enter, polar, P, Enter, número de elementos 5, Enter, y girar los objetos, cubrir el ángulo de 360 y centro de la matriz pues este eje. Bueno, ya tenemos ahí la figura, calculamos la intersección de las tres, INT, Enter, pinchamos y en la intersección ya tenemos la parte inferior. Ya nos queda para concluir solo, le damos a guardar el vértice inferior, escribimos 3DO, Enter, y habrá que concluir cortando la parte inferior de esa pirámide que nos queda ahí. También podríamos hacer la simétrica de esta figura. Bueno, vamos a hacer el corte y ya concluimos. Entonces volvemos a situar ahí una figura para tener la referencia, escribimos Ali, Enter, cogemos esta pirámide, Enter, cogemos el vértice, lo colocamos aquí, cogemos un punto, lo colocamos aquí y cogemos otro punto y lo colocamos aquí en un punto cercano, con lo cual ya está solapada. Hacemos el corte, CO, Enter, cogemos la figura, Enter, 3 puntos, Enter, primer punto, segundo punto y tercer punto, y quedarme con la parte interna, con lo cual desplazo la pirámide o el icosaedro, es igual, y ahí tengo ya al completo la figura. Bueno, acabamos de obtener el icosaedro truncado, que es el balón de fútbol hecho con el AutoCAD. Nos podemos colocar en planta y ahora podemos verificar eso que nos dice que realmente no es tan esférico como parece, ¿no? Ya que está hecho a partir del truncamiento del icosaedro, y el icosaedro, como vemos, lo tenemos aquí, pues tiene esta vista que no es muy regular. De hecho, si dibujáramos ahí una esfera, pasa que no me va a coger el punto medio, quizás me sirva mejor hacer la circunferencia. Si hacemos una circunferencia, vemos que cuando toca estos puntos, no coge esa referencia, cuando coge este punto, no coge este de aquí, sino que vuela respecto a este punto, ¿no? Bueno, tenemos las dos figuras, le damos a guardar y vamos a ver cuáles son sus vistas en planta, alzado y perfil. Veremos que son idénticas, ¿no? Entonces desplazamos esto de Enter, pinchamos en la figura, Enter, y me mueve solo con el orto, quito el orto, F8, y la coloco aquí. Ahora cojo estos elementos, los desplazo de Enter, porque era uno de los ejes de revolución de la figura, me puede servir. Y para concluir, vamos a darle a esto otro color. Vamos a hacer las vistas en sistema diédrico.
Entonces le damos a copiar, CP, Enter, cogemos la figura, Enter, la desplazamos hasta aquí y ahora damos gira 3D, Enter, cogemos la figura, Enter, eje rotación X, un punto del eje rotación este, ángulo menos 90. Bueno, vemos que sale la misma figura girada 90 grados, ¿no? Este sería el alzado, desplazamos el alzado de la figura. Por último, el perfil va a ser igual que la planta en ambos casos, ¿no? Con lo cual ya no lo dibujamos, ¿no? Podemos seleccionar las dos figuras, desplazarlas, escribimos D o pinchamos en este icono y lo traemos aquí. De esta manera también podemos desplazar de Enter y tenemos aquí las dos figuras. Para concluir, vamos a coger las dos figuras, las tenemos aquí, las guardamos en modo sombreado, le damos a imprimir imagen y las pegamos en un archivo de Paint. Ahí las tenemos ya en planta y alzado. Si queremos tener las vistas discontinuas, podemos, por ejemplo, venir aquí y colocarlo en modo alámbrico. Con lo cual podemos volver a pegar estas dos formas. Si queremos le damos un tono de otro color, vamos a ponerlo azul y copiamos, venimos aquí, control V y tenemos aquí las formas alámbricas, las colocamos aquí y por último pegamos esto, copiamos, control C y ahora con control V vamos a pegarlo encima de las otras dos alámbricas. Entonces venimos aquí, control V y ahora en vez de hacerlo así habría que hacerlo al revés, coger esto y pegarlo encima con el modo transparente, con lo cual me va a respetar ahí las zonas no visibles de atrás, las líneas discontinuas. Como vemos son coincidentes, o sea, las líneas no visibles son perfectamente coincidentes, las de adelante con las de atrás, con lo cual no hay nada que superponer. Las líneas discontinuas serían exactamente las mismas que las continuas anteriores. No pasaría lo mismo si nos ponemos en asonometría. Entonces colocamos esto a un tamaño menor para incorporar la asonometría y ahora colocamos las dos figuras en una perspectiva. Como vemos coinciden y podemos verificarlo con el 3DO. Si giramos ligeramente vemos que efectivamente coinciden todas, ¿no? Bueno, nos ponemos por último en asonometría. Nos ponemos en este modo y ahora voy a coger esta figura, copiar y la voy a colocar por ejemplo aquí. Y voy a copiar esta otra, CP, Enter y la voy a colocar aquí. Nos acercamos y ahora las tenemos ya en asonometría, desplazo, Enter. Para desplazarlo con comodidad podría sacar el orto con F8 y ahí las tengo ya al lado. Bueno, me acerco, tengo las dos figuras en color azul, voy a colocarlas en otro color, por ejemplo en magenta esta y esta por ejemplo en rojo.
Bueno, por último, ahora sí que parece más esférico, ya que este también lo parece bajo esta perspectiva. Entonces le doy a copiar imagen, control V. Ahí tengo ya los dos poliedros. Los voy a poner más pequeños para que estén conforme a las otras vistas, ligeramente mayores. Y copio estas dos imágenes y las tengo ahí en axonometría. Voy a borrar esto y voy a quitar esto también de en medio, así como esto. Vamos a suprimir. Bueno, y por último, estas mismas imágenes las pongo en modo alámbrico, y para que se distingan bien, si las pongo así, como están en el mismo color violeta, me interesa coger el color complementario, por ejemplo, el amarillo, y esta, pues el color complementario verde sería muy llamativo. Esto voy a ponerlo, por ejemplo, voy a pinchar en ella y la voy a poner en azul. Pincho en ella y le doy color azul. Bueno, ya tengo ahí las dos figuras. Le doy a copiar y ahora pegar. Y ahora elimino esto. Voy a dar aquí a copiar. Copiar. Lo voy a ver a un tamaño mayor para ajustar con más precisión. Y le doy a pegar, control V, y ahora lo coloco aquí. De esta manera puedo observar cómo son las figuras por la parte de atrás, lo que quedaría ya como líneas discontinuas. Debo hacer que coincidan y ahora efectivamente tengo que ajustar muy bien. Esto no es el AutoCAD, que puedo escoger puntos. Bueno, pues efectivamente tengo que vamos a colocar esto aquí arriba y esto en esta esquina. Tengo que en estos dos colores, en color rojo con azul, el azul me deja ver las líneas de atrás, las líneas que serían discontinuas, mientras que en la figura magenta me deja ver las líneas de atrás, pues también serían estas amarillas, ¿no? La verdad que amarillas son todas las aristas, pero bueno, se distinguen bien porque, por ejemplo, esta es anterior, ya que cambia el tono de claro a oscuro, ¿no? Además aquí, bueno, lo vemos en forma continua. En todo caso, si hubiera dudas, podríamos quedarnos con las dos vistas. Vamos a darle un color distinto, verde, y ahora los ponemos en modo alámbrico, así queda más claro. Con lo cual, si vemos esto al 50%, entonces ya nos podemos quedar con los elementos con formas continuas y discontinuas. Entonces cogemos esta figura, la recortamos y la ponemos aquí abajo, y cogemos ahora esta otra y la colocamos aquí, y esta otra y la colocamos aquí, con lo cual vemos también, ahora se ve más claramente cuáles son las líneas anteriores, ¿no? Bueno, pues esa es la forma de dibujar. Aquí lo tenemos en planta y alzado. Podemos dibujar una línea de tierra. Pues simplemente haciendo aquí dos segmentos. Aquí un segmento y aquí el otro. Con lo cual ya sabemos que estas son las dos figuras en planta y alzado, mientras que estas son perspectivas axonométricas. Bueno, pues este es el icosaedro truncado.
que como vemos solo hace falta coger esta figura que la voy a colocar en otro color y cortarla a 1/3. Y aquí habría que colocar un hexágono regular centrado e ir cortando estas pirámides de las esquinas. No siempre es a 1/3, sino que hay que colocar aquí un polígono regular, con lo cual la división no va, siempre va a ser a 1/3, pero cuando tenemos un triángulo equilátero siempre es a 1/3, porque en realidad esta arista es igual que esta, ¿no? Y en realidad todos los lados del hexágono son iguales que estos lados de este triángulo, con lo cual siempre que una figura tenga un triángulo equilátero, cualquier poliedro regular que tenga de sus caras un triángulo equilátero, como puede ser el tetraedro o el octaedro o el icosaedro en este caso, podremos dividir a 1/3. Y una vez que hacemos la división a 1/3 por 3 aristas, vamos cortando y obtenemos siempre, respecto a cada hexágono que queda centrado, pues en realidad vemos que al cortar aquí queda un pentágono, aquí queda otro pentágono y aquí queda otro pentágono, como vemos aquí estos tres, ¿no? Con lo cual tendríamos estos 3 pentágonos, ¿no? Ya en la versión 2000 aparece un nuevo icono, a ver, editar sólidos, está por aquí, es este de aquí, que nos permite cambiar los colores de las caras. A ver si vemos por aquí, girar caras, inclinar, copiar caras, colorear caras. Entonces vengo aquí y por ejemplo le pongo, pincho en colorear caras, a ver dónde está, esto es copiar, colorear caras. Entonces pincho aquí, designo por ejemplo los pentágonos, todos los que estén a la vista. Bueno, ahí seleccioné mal, luego deseleccionaré otra vez, aquí otro pentágono, volví a seleccionar mal, le doy a Enter y le doy por ejemplo color amarillo, aceptar. Bueno, entonces debo girar para darle el color adecuado por detrás, 3DO, que alguna cara me colé. Ya tengo entonces la figura tridimensional del icosaedro truncado, que podría verla con la órbita, y salgo antes, escribo 3DO, Enter, y podría ir observando la figura bajo distintas perspectivas, ¿no? Ahí por ejemplo me falta otra cara por colorear debajo, y bueno, ese es el icosaedro truncado.